Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Les pido que me acompañen haciendo una oración. Padre, te damos gracias porque nos has bendecido tan grandemente con una iglesia, con esta casa, Señor, donde podemos sentirnos como en nuestro hogar. Gracias por las personas que están aquí, por cada uno de los hermanos y hermanas que nos hacen la vida mejor, Señor. Bendice a cada uno de nosotros esta noche a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones y ayúdanos desde lo más profundo a haz una transformación en cada uno de nosotros para que seamos semejantes a ti, Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a continuar hablando sobre un tema que ocasiona problemas en las relaciones. Como lo hemos estado viendo desde hace ya algunos jueves, hemos estado viendo diferentes problemas que traen, problemas que ocasionan que las parejas se separen, que los jóvenes tengan pleitos, que se acaben amigos, que se separen familias, hasta incluso iglesias, ¿verdad?, sean destruidas por problemas en las relaciones personales. Y esta vez vamos a estar hablando de uno que es muy común y que todos lo hemos sufrido. Se trata de la ofensa y de la forma como superarla. Para esto vamos a ver una escena que nos deja muy en claro cómo es que una persona puede ofender a otra y cómo la otra persona se siente. Adelante. Vamos a ver cómo te quedó esta comida, ¿eh? Ojalá te guste. No, pues otra vez te quedó salada. ¿Y hace mucho que la cocinaste o qué? Sí, hace como 10 minutos. Ya está fría. ¿No te da vergüenza con las visitas? Disculpen. No, pues... que necesitas ver, Fernanda, porque ya está bien fría. Y eso, Sí, te quedó ya bien sé. salada, ¿eh? Sí, perdón. ¿Quieres que te la caliente? No, pues así déjala. Ya ni modo. Ya está bien. La próxima vez que hagas con mi mamá, le preguntas cómo la hace, porque ya sí le quedan bien ricas, ¿eh? Dejas a perder una tilapia. Busca en la internet cómo se cocinan, qué tanto le tienes que echar de comida, de condimentos, de sal, Ok, está bien. para que te salga bien. Vergüenza te debería dar con la visita, mira. Oye, quería hablar contigo. ¿Qué pasó? Es que quería hablar de que no me gustó de que me estuvieras ridiculizando enfrente de la gente. Siempre haces lo mismo. Pero pues cómo ridiculizar, pues si es lo normal, tú no es sabes lo cocinar, normal, no sabes es lo cocinar. normal, Luis. Por favor, no lo hagas. Yo estoy tratando de aprender a cocinar y tú solo dices cosas malas. Pero pues es que ¿por qué te enojas si te estoy diciendo la verdad? Enójate cuando Porque te estoy no lo diciendo algo puedes que no es hacer en cierto. público, no lo sabes puedes hacer cocinar, en solamente público. te estoy diciendo no sabes cocinar. Pero si tienes algo que decir, un comentario, puedes decírmelo cuando ya todos se vayan, para Pero yo saber qué hacer Te después. estoy diciendo en el momento porque la comida sabía fea y teníamos visita. Pero es muy feo que lo hagas enfrente de la gente, porque la gente solo se queda viendo que por qué me estás hablando así. Mejor cuando vayas a cocinar, mira, agarra el teléfono, llámale a mi mamá y pregúntale, suegra, ¿cómo se hace esta comida? Porque No, ya estoy cansada, ya me tienes cansada. Si quieres mejor, te vas con tu mamá y que ella te cocine. Ya me voy. Es muy triste que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas la ofensa. Desde los pequeños, muchas veces nosotros podemos ver en los niños cómo los niños se burlan de otros niños. En la escuela le llaman el bullying, ¿verdad? Todos lo hemos sufrido. Y es algo de veras que daña mucho a las personas. Una definición de la ofensa es que son entendidas como una falta de respeto a los demás. No solamente se trata de una acción incorrecta o una falta de educación, sino que son valoradas como una agresión verbal.
No solamente a veces se trata de la acción de las palabras, sino a veces hacemos cosas que hacen que las otras personas se lastimen. Esas son las ofensas. Entonces vamos a estar estudiando sobre lo que la Biblia habla sobre esto. La ofensa causa efectos negativos en las personas. En Proverbios 15:4 nos habla de que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo se siente una persona cuando es ofendida? Se siente triste, se siente quebrantada, le están lastimando en lo más profundo de su ser, y más cuando se trata de un ser cercano, de un ser querido, su propio esposo, la persona que la enamoró y le dijo que era lo mejor, que no podía vivir sin ella, ¿verdad? A veces entre novios también le bajan la luna y las estrellas a la otra persona, y cuando menos lo esperas, la ofensa. Llega la ofensa y esta trae efectos muy dañinos. Causa baja autoestima en las personas que la sufren. Causa ansiedad, causa miedo, pesadillas incluso, sentimientos de culpabilidad, aislamiento. La persona ya no quiere estar en público, irritabilidad o ganas de llorar con facilidad. En casos extremos también muchas veces ha habido pensamientos suicidas o conductas suicidas. Ha habido personas que se han quitado la vida por causa de que los han ofendido. ¿Cómo superarlo? Porque todo lo vamos a sufrir, ya lo hemos sufrido. Y todavía el resto de nuestra vida es posible que lo vayamos a sufrir. En un proverbio, en el 18:21, nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como veíamos anteriormente, uno de los daños más graves que puede llegar a ser la ofensa es que puede hacer que una persona tenga pensamientos suicidas. Es muy triste que habiéndonos dado Dios este don de podernos comunicar, de poder transmitir a las demás personas algo bello, nosotros terminemos haciéndoles un daño tan grande que termine haciéndolos sentir como muertos en vida, incluso que puedan llegar hasta la muerte. Esto es algo que se ha visto desde todos los tiempos. Si uno habla en el tiempo pasado, también esto fue así. A Jesús también lo ofendieron. Dice el proverbio, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando los discípulos de Jesús decidieron usar ese don de la comunicación para bendecir a otros, dieron vida, porque les compartieron la vida de Jesús, y eso les atrajo hacia sí mismos la vida eterna. Allí está el poder de dar vida con nuestras palabras, cuando nosotros compartimos a Dios con otras personas, cuando les transmitimos lo que es bueno, lo que les va a hacer bien a su vida. Pero por el contrario, cuando una persona es negativa, continuamente hablando de cosas malas, transmitiéndole esa clase de influencia a los demás, les acarrea la muerte. Hay poder en nuestras palabras. Si Jesús fue ofendido, ¿ustedes recuerdan cuántas veces Él fue ofendido? Muchas veces. Aquí tenemos solamente uno de los versículos, donde nos dice Mateo 27:29, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo, salve, Rey de los judíos. Y le gritaban toda clase de cosas. Le decían, si salvaste a otro, sálvate a ti mismo, burlándose de él, ofendiendo al Señor. En el versículo 41 de allí mismo nos dice, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Esto de la ofensa nos afecta a todos. Todos desde pequeños ofendemos. Los que están ignorantes, que no fueron a la escuela, ofenden. Los que fueron preparados y tienen una carrera, ofenden. Los poderosos y ricos ofenden. Y los que no valen nada también. Entonces, ¿por qué es que la ofensa a todos nos afecta? Incluso al Señor Jesús le afectó. ¿Será que Jesús nunca ofendió a nadie? Pues la Biblia nos cuenta de que hubo gente que se sintió ofendida por él. En una ocasión, si ustedes lo pueden ver en el Evangelio de San Juan, donde Jesús les está hablando a toda la gente de que Él es el pan de vida,
que deben de comer del pan de vida y de beber su sangre, porque esto representa, ¿verdad?, la vida eterna que Él nos da. Pero en ese momento, cuando Él lo estaba diciendo, aquellas personas a las que se estaba dirigiendo el Señor Jesús no pudieron entender sus palabras y muchos de ellos se sintieron ofendidos. Ahí en el versículo 61 del capítulo 6 de Juan dice, se ofendieron muchos de ellos y muchos de ellos se separaron, se apartaron de Él, y Jesús les dijo a los 12 que estaban con Él, ustedes también se ofenden, ustedes también se ofenden, también se pueden ir con ellos. Pero fíjese, Jesús no los ofendió, les estaba diciendo una verdad, les estaba diciendo, tienen que alimentarse de mí, yo soy el pan del cielo que descendió para darles vida eterna. Ellos no lo entendieron y malinterpretaron sus palabras. Entonces muchas veces a nosotros nos han ofendido y ha sido un malentendido. Pero otras veces nosotros hemos ofendido a la gente sin querer, nos han malentendido. ¿Cuántas veces usted ha ofendido a alguien? Probablemente yo he ofendido a alguien de los que están aquí, y créame que ha sido sin querer. Pero es que así es la ofensa, es muy mal interpretada, y muchas veces no es para tanto. La gente tiende a ofenderse por cualquier cosa. Ahora en estos días, sobre todo, ¿verdad?, en la sociedad, no hables de eso porque se ofende la gente. No menciones el nombre de Dios porque puede ser que alguien se ofenda, como hay algunas personas que no comparten la misma fe. Entonces ahora se tiene uno que cuidar de todo porque ofende por todas partes. Es un problema muy grave y les digo que lo vamos a tener siempre con nosotros. Y en nuestro hogar, entre los hermanos, entre papá e hijo, entre hija y su madre, entre novios, amigos, va a haber este tipo de cosas. Pero hay algo que en la Biblia encontramos que nos ayuda mucho para aconsejarnos, para saber qué hacer, para saber cómo lidiar con estas situaciones. Y vamos a verlo. ¿Por qué la gente ofende? Aquí en Lucas 6:45 nos da una de las razones. ¿Por qué? Es que la gente tiende a ofender. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muy probablemente si a usted lo ofendieron, esa persona muy probablemente tenía maldad dentro de ella. De ella salió de su boca palabras ofensivas, porque en su corazón había maldad, había tendencia al mal. Pero si uno tiene una tendencia a hacer el bien, entonces ¿qué va a salir de nuestra boca? Aquello de lo que nos hemos llenado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos ayuda para que salgan cosas buenas de nosotros es llenarnos de la palabra de Dios, porque eso va a transmitir bendición a los demás cada vez que hablemos. Entonces hay que llenarnos de cosas buenas. Vamos a ver formas de superar la ofensa. Estas cosas que les voy a mencionar son las que comúnmente oímos. Cuando alguien es ofendido, la otra persona le dice, no te dejes. Aplícale la ley del hielo, hazle tú lo mismo, ¿verdad? Amenácelo, golpéalo, defiéndete, mándalo a volar, tú no te mereces eso. Diferentes cosas vemos que nos dicen cómo lidiar cuando nos ofenden. Y muchas de las veces vemos que sí, la mayor parte de la gente tiende a resolver las cosas o tratar de resolverlas haciendo estas cosas, dejándole de hablar a su marido o a su esposa, aplicándole la ley del hielo, haciéndole saber, estoy enojada, estoy ofendida. Pero esto verdaderamente repara el problema. Al contrario, lo empeora, ¿verdad? No hay como esto. Esto es lo que lo que nos ayuda a superar las ofensas, imitar a Jesús. Eso va a ser lo único, y ustedes lo van a poder comprobar cuando veamos este pasaje de Lucas 6, 27 al 31, donde nos habla de algunas acciones que Jesús hizo, o que Jesús nos recomienda hacer. Él las hizo, pero también nos pide que lo hagamos nosotros para superar las ofensas. Lucas 6, 27 nos dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Está Jesús hablando aquí a una multitud y diciéndoles, los van a ofender, en el mundo van a tener aflicción, van a ser perseguidos por mi causa. Pero Jesús les dice, amen a sus enemigos. En la ley, en el Antiguo Testamento veíamos que la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y después viene Jesús y lo confirma. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es por el lado del pleito y de hacerle guerra a la otra persona que se solucionan las cosas, sino que es por la vía del amor. Ama a tus enemigos. Así es como Jesús lo hizo y quiere que lo imitemos a Él. Son 7 las cosas. Aquí vemos la primera, que es amando a nuestros enemigos. Tomen nota de estos consejos porque le van a servir mucho. Algunos de estos, estoy segura que van a pensar ustedes, es imposible hacerlo, porque se requiere estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo conseguimos estar llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos llenos de Él. Entonces es la única manera de que nosotros tengamos el fruto del Espíritu. Y si ustedes han leído en Gálatas 5:22, dice, una de las primeras cosas que dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y luego enseguida dice gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son el fruto del Espíritu. Si usted, antes de proceder, ¿verdad?, les voy a decir que es importante que sepamos, para poder nosotros llegar a esta estatura de Jesús, de imitarlo a Él, es necesario que nosotros hagamos una entrega hacia Jesús, entregarle nuestro corazón, darle la confianza a Él, decir, yo no puedo con mis propias fuerzas, no puedo perdonar a los que me ofendieron, pero Jesús puede a través de nosotros. Entonces, si usted todavía no ha sentido que usted tiene esa tendencia a perdonar cuando lo ofenden, es porque todavía hay una obra que se necesita hacer en su corazón. Empiece hoy por entregarle a Jesús su corazón y pedirle, toma control de mí para que yo pueda a imitarte. Entonces dijimos que era amando a los enemigos. Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo va a poder hacer esto que Jesús hizo, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. La segunda acción que Él hizo y que nos pide que hagamos bien a los que nos aborrecen, haciéndoles el bien. ¿Cómo podemos hacerles el bien? Cuando nos están agrediendo, cuando nos están ofendiendo, nosotros debemos de mantenernos simplemente callados y perdonar instantáneamente. Tratar de olvidar las cosas, de dejarlas ir o de bloquear nuestros oídos y decir, no voy a hacer caso a lo que me está ofendiendo, sino que le voy a hacer bien. Él me pagó con mal, pero yo le voy a devolver con bien, porque fue lo que Jesús hizo. A Él le hacían mal y Él, ¿qué hacía? Hacía el bien a las personas. Esta es la segunda de las acciones que Él hizo. La tercera es que dice en el versículo 28 de donde estamos leyendo en Lucas 6:27, versículo 28, dice, bendigan a quienes los maldicen. Entonces dijimos, amando, haciéndoles el bien y bendiciéndolos. Bendiciéndolos, aunque a usted le digan una ofensa, usted devuélvales con unas palabras buenas. Usted diga, Dios te bendiga. Usted no piense mal contra esa persona, sino que en su corazón ore y diga, Señor, yo lo bendigo. Porque Jesús lo hizo, incluso estando en la cruz. Cuando estaba siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún allí estaba intercediendo por ellos. Pero ¿qué hace usted cuando usted lo ofende? La tendencia es responderle primero. La tendencia es decirle, ¿y tú qué? Y decirles hasta de lo que se van a morir. Porque es lo primero que nos viene a nuestro corazón cuando estamos llenos de otra cosa que no es lo bueno. La tercera cosa que Jesús hizo y que debemos tener muy, muy claro, es que es importante que oremos por los que nos insultan o maltratan, por aquellos que nos hacen sentir mal. Y nosotros debemos enseñar así a nuestros hijos. Los hijos aprenden del ejemplo de los padres. Muchas veces vemos niños chiquitos haciendo travesuras, gritando, diciendo groserías. Mucho de eso tiene que ver con la educación en la casa. No podemos echarle la culpa a los maestros y a la escuela. Los niños reciben y expresan lo que están viendo en su casa. Sobre todo aquellos pequeños, ¿verdad?, que no saben mentir ni ocultar nada. Dicen todo de lo que están llenos. Entonces, si en la casa ellos ven unos padres que continuamente ellos se ofenden a otras personas, que cuando los ofenden ellos los insultan y nunca los ven orando por aquellas personas que les hicieron el mal, entonces, ¿qué van a hacer los niños? Van a aprender de aquello y van a repetir los mismos errores de nosotros. Pero, ¿qué hacer
Hay que orar por ellos, hay que romper con ese molde que hemos tenido por tantos años, que nos transmitieron a nosotros porque no sabían nuestros padres algo mejor. Pero ahora nosotros conocemos la palabra de Dios y nos dice que debemos orar por aquellos quienes nos maltratan. Jesús oraba por los que lo maltrataban. Así debemos hacerlo nosotros. Si a ustedes la maltrata su esposo o su esposa, ore por ella. No le insulte. Lo primero que debemos hacer es apartarnos de ese lugar. No seguirles la corriente de aquello que nos están haciendo, sino que tratar de mantener la paz. Y luego, cuando usted esté a solas con el Señor, porque todos aquí sabemos que debemos tener una comunión con Dios, y pedirle al Señor: Dios, no puedo, es bien difícil tolerar a esta persona que continuamente me agrede, que me está ofendiendo. Ore por ella, dígale: perdónalo, y yo lo perdono. Cambia su corazón para que deje esas cosas del pasado. Quizá él fue maltratado en su niñez. ¿Por qué una persona es ofensiva? Hay que preguntarnos. Quizá en su casa lo maltrataron, desde pequeño recibió puros insultos, ofensas por todas partes. En la escuela sus compañeros lo ridiculizaron. Yo sé que algunos de ustedes están haciendo memoria de cosas del pasado, las cuales les ocasionaron mucho daño, y ustedes inconscientemente ahora lo desquitan con otras personas que son inocentes totalmente. No hay que hacer eso, sino que hay que orar por aquellos que nos maltratan y nos ofenden. Oremos por ellos. En la quinta cosa que hizo Jesús, Él no cobró venganza, no vengarse. En el versículo 29 nos dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y ya van a decirme todos: hasta aquí llegué, ya de aquí ya no puedo, ¿verdad? ¿Quién puede hacer eso? Que lo golpeen y no defenderse. Y menos en este país, ¿verdad? Que hasta tenemos armas en la casa. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero hay armas en las casas, que porque en caso de que tenga que defender a mi familia, ¿verdad? Dicen, es válido defender a la familia, y es un tema de mucha controversia. Porque tenemos en nuestra naturaleza está el salir a defendernos, y más cuando están ofendiendo o agrediendo a un ser querido. Pero Jesús, rompiendo con todas esas tradiciones que tenían en el Antiguo Testamento, donde había una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Si a ti te hicieron daño, si te arrancaron un ojo, arráncalo tú también. Y así era la ley. Pero Jesús vino y les dijo: antes así era, pero ahora, dijo, va a ser así. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra también. Qué difícil. ¿Podremos llegar a esa estatura, a imitar a Jesús de esa manera? Ahorita les voy a decir que sí nos conviene imitar a Jesús. Les voy a dar algunos ejemplos, pero este fue el quinto de la quinta de las cosas, de las acciones de Jesús. Y la sexta es: Él daba incondicionalmente, se dio a sí mismo por nosotros, y nos pide a nosotros también que demos incondicionalmente. En el versículo 30 nos dice: dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Quién hace eso? No, hermano, usted me debe, y ahí andamos a través. ¿Y cuándo me va a pagar? ¿Y cuándo me va a pagar, verdad? No podemos dejarlo en el pasado, no podemos olvidarnos de eso, y ahí lo traemos, y ahí lo traemos. No, es que me debe, ¿y cómo que no me lo va a pagar? No podemos. Pero Jesús se dio a sí mismo. No nomás dio el dinero, dio todo. Le quitaron sus ropas, le quitaron su libertad, le quitaron la vida. Se dio completo. Y eso nos pide que hagamos nosotros también. Está en la palabra de Dios. Yo no les estoy diciendo que lo hagan porque yo lo digo, pero verán que sí les va a convenir llegar a hacerlo un día. Tal vez ahorita no pueden, pero con el poder del Espíritu Santo llenándolos a ustedes, ustedes pídanle al Señor: lléname del poder de tu Espíritu Santo para poder dejar ir aquellas cosas que me estorban, que ya las deje en el pasado, que no me mantenga recordando lo que me hicieron, lo que me deben. Déjelo atrás y avance con el poder del Espíritu. Y la última de las cosas que nos presenta este pasaje, porque hay muchos otros pasajes que nos hablan de otros consejos, pero no podemos abarcar toda la Biblia en una sola clase o en una sola presentación.
Pero esta es la que dice en el versículo 31, como concluyendo de todo aquello de lo que Jesús les está hablando, finalmente les habla de lo que le llaman la regla de oro. ¿Ustedes han escuchado? Esta regla de oro que dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Con esto, ¿verdad? Es como la conclusión, dice Jesús. Nada más hazle lo que te gusta que te hagan a ti. ¿Te gusta a ti que te griten? ¿Te gusta que te anden ridiculizando enfrente de los demás? Porque muchas veces lo hacemos. Y tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Porque ya sabemos el daño que le hace a nuestra pareja, a nuestro ser querido. Entonces tratémoslos como nosotros queremos que nos traten. Esa es la regla de oro. Antes de que Jesús viniera a la tierra en forma humana, ya había otros proverbios, otros pensamientos que revelaban esto mismo, pero de una forma negativa. Decían, no les hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero Jesús les dijo, háganles lo que ustedes quieren que les hagan a ustedes. Tratémoslos bien, porque todos nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí al que le gusta ser ofendido o maltratado. ¿O sí hay alguno? Nadie. Nadie quiere ser ridiculizado, ¿verdad? Nadie quiere ser humillado. Entonces no lo hagamos nosotros. Hay que reflexionar. Muchas veces cuando hablamos de la ofensa pensamos, ay, lo que me hicieron es que usted no sabe. A mí me han hecho tantas cosas que yo no puedo perdonar. Pero ahora déjeme voltearle las cosas. ¿Y usted ha ofendido a alguien? No me vaya a decir que no. Todos hemos hecho daño, todos hemos ofendido. Entonces hay que parar de hacerlo. Hay que tomar estos consejos porque llegando a hacerlo vamos a imitar a Jesús. Y es lo que la Biblia nos revela y lo que nos hablaba el pastor el domingo pasado. Decía que eso era el plan de Dios, que llegáramos a ser como Jesús. Eso es lo más grande que Dios quiere alcanzar en nosotros, que seamos como Él. Pero ¿cómo podemos conseguirlo si es tan difícil? ¿Cómo podremos llegar? ¿Se podrá? ¿Acaso alguien, otra persona aparte de Jesús, ha podido llegar a conseguir alcanzar esto? Sí hay. Y les voy a poner 3 ejemplos de la Biblia rápidamente, para que ustedes mediten en eso. Lo voy a mencionar esto sobre la vida de José en Egipto, porque yo sé que hay algunas personas nuevas aquí y no han conocido esa parte de la Escritura. En el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, donde nos habla de un joven que fue uno de los 12 hijos de Israel. Este hijo fue el hijo consentido de su papá, que fue uno de los últimos hijos, el penúltimo, llamado José, al cual su papá amaba tanto y hasta le hizo una túnica de colores. Lo amaba mucho, más que a los demás, o por lo menos eso parecía por lo que hacía por él. Entonces sus hermanos empezaron a agarrarle mucho rencor. ¿Y quién no se siente así, verdad? Cuando ve que su padre o su madre prefiere a su hermano que a él. Entonces, estos hermanos llegaron a odiar tanto a José, que un día lo tomaron y lo echaron en un pozo. Y lo tuvieron ahí buen rato, como castigándolo, ¿verdad? Pero querían matarlo, sino que uno de ellos dijo, no lo matemos. Pero lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Y estuvo allá por varios años. Imagínense, sus 10 hermanos, porque el pequeño no estuvo participando, pero sus 10 hermanos lo vendieron, lo odiaban. ¿Cómo era para que se sintiera José? Esta es la peor cosa que le pueden hacer a uno, que sus propios hermanos se deshagan de uno, que lo quieran desaparecer del mapa. Imagínense, dígame si alguien ha sido ofendido aquí como José. Ninguno. No nos han hecho esa clase de maldad. Pero ¿qué hizo José? José los llegó a perdonar. Fíjese, José puso en práctica todas estas cosas porque él amaba a Dios y tenía temor de Dios. Él se olvidó del daño que le hicieron y hizo muchas de las cosas. Siguió amando a su familia, como lo veíamos ahorita, orando por los que le hicieron daño. ¿Qué más hizo? Después les dio generosamente, porque llegó el momento cuando allá donde vivía la familia de su padre en Israel hubo una gran hambruna. Entonces todos sus hermanos tuvieron que venir a Egipto a conseguir comida. Para esto Dios había bendecido tanto
a José, porque la Biblia nunca se equivoca, dice la palabra, que si te humillas serás enaltecido. José fue humillado hasta lo más que se podía. Y Dios lo enalteció tanto que llegó a ser el segundo de Faraón, su administrador. Faraón le dijo, todo lo que diga José, eso se va a hacer y él va a administrar. Porque había una hambre, en todo el mundo llegó esa hambruna. Entonces José les planteó, por medio de un sueño que tuvo, ¿verdad?, el faraón, José lo interpretó y le dijo, esto es lo que debes hacer. Estos 7 años de abundancia que vienen, guarda todo y luego, porque van a venir 7 años de escasez. Para cuando llegaron los años de escasez, Egipto tenía guardado muchísimo alimento, como en ninguna otra parte de la tierra. Entonces todos venían hacia ellos a pedir comida y fue tanto lo que guardaron que había para repartirle a toda la gente de la tierra. Entonces, ¿qué pasó cuando llegaron sus hermanos delante de él? No lo reconocieron porque habían pasado varios años, pero él sí los pudo reconocer. ¿Les negó el alimento? No. ¿Los maltrató? Tampoco. ¿Qué hizo con ellos? Les dio generosamente. Les dio el alimento y cuando ellos tuvieron temor de que los mandara hasta matar, cuando él se descubrió delante de ellos y les dijo, yo soy José, su hermano, imagínense cómo se sintieron. Tuvieron miedo de que los mandara a matar y le dijeron, perdónanos. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Y él les dijo, no tengan miedo. Esto que pasó, Dios lo permitió para hacer un gran bien a mi familia, a la tierra, para preservar la vida. ¿Se fija? Es una mentalidad más alta. No hay que fijarnos nada más en el momento. Hay que ver al futuro, qué es lo que Dios va a hacer cuando nosotros perdonamos nuestras ofensas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y entre ellas está eso, el amar a nuestros enemigos, perdonarlos, orar por ellos, bendecirlos. ¿Qué más dijimos? Dar generosamente, no vengarnos de ellos y tratarlos como quisiéramos que nos traten. Otra persona que hizo algo así cuando también la ofendieron, esta es una historia más, la voy a resumir un poquito más. No sé si ustedes conocen la historia de Ana y Penina en el libro de Samuel, donde Ana no podía tener hijos, tenía una esterilidad. Y ella lloraba y se sentía afligida, y la otra mujer, Penina, tenía hijos y se burlaba de esta otra. Continuamente se burlaba de ella. Un día Ana, sin guardar rencor ni nada, ella vino delante de Dios y oró y le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y Dios le concedió a Ana, no nada más un hijo, le concedió varios hijos. Pero ese hijo, que fue el mayor o el primogénito de Ana, fue el profeta Samuel y el último de los jueces de Israel, el cual ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl y al rey David. ¿Se acuerdan de esa historia? Imagínense, qué bendición de una madre tener a un hombre tan grande, tan reconocido en el pueblo, que todos lo veían con grande estima, al profeta Samuel. Entonces, ve, las cosas que se alcanzan cuando uno llega a perdonar la ofensa, se logran grandes bendiciones. Y la última que les voy a decir es del rey David. ¿Cuántos años fue perseguido por el rey Saúl? Muchísimos, más de 10. No les voy a decir años exactamente porque no me acuerdo, pero fueron como 10, 15 años de persecución que el rey lo quería matar, se quería deshacer de él porque ya se había dado cuenta que Dios lo había ungido como el siguiente rey, porque Saúl había hecho mal y Dios lo quería destituir de su reino y quería nombrar a David el siguiente rey. Y Saúl lo perseguía, lo maltrataba, lo ofendía, le lanzaba con lo que podía, y David escondiéndose en las cuevas, sufriendo hambres, padeciendo fríos, pero nunca le levantó la mano contra el rey. Tuvo oportunidad de haberse vengado de él, de tomar la vida del rey, para ya quitarse de ese sacrificio, de esa humillación, pero no lo hizo porque tenía temor de Dios. Si Dios dijo que David iba a ser rey, él lo creyó. ¿Cuándo? No se sabía. Él fue paciente en esperar, por años esperó. Hasta que el rey Saúl muere en una batalla, en una guerra contra otro pueblo, entonces ya es dado el reino a David. Y todavía así lloró mucho a su rey, porque lo amaba. David pudo hacer todas las cosas que vimos ahorita. Amó al rey Saúl, oraba por él, lo bendecía, le hacía el bien.
todas estas cosas, no cobraba venganza y lo trataba como él quería que lo tratara. ¿Cuántas cosas se logran con esto? Pues ustedes saben, porque David es el rey al cual se le dio la profecía mesiánica de que de él, de su descendencia, iba a venir el rey de reyes y señor de señores, el cual reinará por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces usted quiere mantenerse ofendido sin perdonar. Si lo hace, sepa que su situación, sus circunstancias no van a cambiar. La persona que lo ofendió a lo mejor no va a cambiar tampoco. Pero usted va a tener amargura en su corazón, va a guardar resentimiento, en lugar de ver qué va a hacer Dios con esta ofensa. ¿Será que Dios está permitiendo que me humillen para luego exaltarme? Porque eso lo hizo con Jesús. ¿Se acuerda lo que dice en Filipenses? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero después de que Él sufrió la humillación. En Filipenses 2, me parece, que dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de su autoridad, de su poder, para venir a tomar forma de hombre. Y hecho semejante a hombre, fue humillado hasta lo más vil. Pero Dios, dice, lo exaltó hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Ves? ¿Qué logró Jesús a través de todo esto? Logró el perdón de toda la humanidad, logró darnos vida eterna. Ahorita lo que vemos es pasajero. No se aferre usted a las cosas que ahorita ve. Esto se va a pasar muy pronto. Cuando menos pensemos, ya vamos a estar del otro lado, con otro cuerpo, pero en la presencia del Señor, gozándonos con Él. Entonces, tome el consejo y vea lo que pasó con este matrimonio. ¿Y cómo les fue en las vacaciones? Bien suave, fíjate. ¿Sí? ¿Se divirtieron? ¿Se Muy, metieron muy en la suave, playa? Sí. Ay, salí tantito del frío. Sí, es que está muy frío, ¿verdad? Sí, muy, muy padre. Qué bueno. Nosotros también nos lo pasamos bien suave. Este año no hemos salido casi de vacaciones, pero aquí nos lo pasamos bien a gusto. ¿Qué hicieron o qué? Pues nada, nomás salíamos al parque mucho y tratamos de salir a caminar cuando tenemos chance, ¿no? Órale, qué chido. Así. Pues igual, pues por la pandemia no se puede mucho, pero pues ahí es lo que se puede sacar a los niños también, ¿no? Porque se cansa de estar adentro de la casa. Sí. Hasta uno. Sí, ¿verdad? sí. Sí se cansa Ya, uno. ya. Tanto con la mujer, está canijo. No, pues nosotros nos la pasamos bien suave. No, ¿No tengo- sé? ¿Y qué? ¿A poco todavía te hace la comida así medio gacha? ¿Tampoco si aguantas ahí en la casa? No, ella cocina muy bien, cocina ¿Oh, muy sí? bien. En veces sí, pues ella trata lo mejor que puede, pero sí cocina muy bien, sí. No, pues que me da No tengo gusto. nada que quejarme. No, pues qué bueno. Me mantiene muy alimentadito. Sí se nota un poquito, Sí. sí. Sí, ¿verdad? Muy alimentadito. Qué bueno, nos da gusto, que estén bien, que se vean contentos. Sí, Sí, nos la pasamos muy a gusto. qué bueno. Tenemos nuestras diferencias ahí, pero pues cosas de matrimonio que no hay nada que no se pueda solucionar. Vale, pues que no vas a... ¿Quién las va a repartir? Ahí les va pues. La chalupa. No se pierda para el fin de este mes la entrega de los Óscares. Ya tenemos buenos actores aquí en esta iglesia. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que han participado en los videos. Ha sido de gran bendición. Y ahorita miren, para concluir este tema, solamente les quiero compartir este proverbio 16:24. Nos dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Verdad? Hágale a los demás lo que quieren lo que usted quiere que le hagan. Hábleles con amabilidad. Respételos. Véalos como superiores a usted mismo, valiosos. Ustedes valen mucho. A ustedes yo los veo así, de esa manera. Personas que Dios está usando, personas que Dios va a usar más, personas que Dios ama
Ustedes son de gran estima para Dios y para mí. Ustedes valen mucho. Ustedes van a llegar a hacer grandes cosas, siempre y cuando pongan toda su confianza en Dios y le pidan al Señor, Espíritu Santo, dame ese poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo, para poder perdonar a la gente cuando nos hagan daño. Déjelo, olvide el pasado, empiece una nueva vida, porque dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas. Entonces, si usted todavía sigue practicando cosas del pasado, ¿será que todavía no está en Cristo? ¿Será que todavía no es una nueva criatura? Póngase a pensar en eso, medite en eso. Diga palabras amables. Empiece haciéndolo con sus seres más cercanos. Y gracias por asistir a esta reunión. Dios los bendiga. Los amamos mucho.